Tenemos la presentación del congresista Alex Antonio Paredes González para sustentar el proyecto de ley 1692-2021, Congreso de la República, ley que modifica la ley 30493 que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Lo dejamos en el uso de la palabra, congresista Alex Paredes. Gracias, presidente. Reiterando el saludo correspondiente a todos los congresistas de la Comisión de Presupuesto. El día de hoy lo que queremos hacer es una ratificación y también una presentación de un agregado al proyecto de ley 1692/2021-CR, que tiene como referencia una ley histórica para la familia de docentes de las Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior, que en su momento el Congreso de la República aprobó. Me refiero a la ley 31.451 que fue aprobado el 23 de diciembre y que vamos a referenciar en su momento. Ley que modifica la ley 30.493 que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29.944. La siguiente, por favor. El artículo 1, que se refiere al objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto modificar la ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Y cuando hablamos de instituciones educativas públicas, la referencia es a todas, sin excepción. Sin excepción. El artículo 2, ratificamos la finalidad de la ley. La presente ley tiene por finalidad asegurar una remuneración mensual digna a todos los auxiliares de educación del Perú. El artículo 3, la siguiente. Modificación del artículo 2, 3, 5 de la ley 30.493. Ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Modifíquese el artículo 2, 3 y 5 de la ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley número 29.944, ley de reforma magisterial en los siguientes términos. Artículo 2. Política remunerativa del auxiliar de educación nombrado. El auxiliar de educación nombrado percibe los siguientes conceptos. A. Remuneración mensual. Se otorga por el desempeño de la función de apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias. Asimismo, comprende las actividades extracurriculares complementarias, el trabajo con las familias y la comunidad y el apoyo al desarrollo de la institución educativa. La remuneración mensual del auxiliar de educación nombrado es equivalente al 90% de la remuneración íntegra mensual prevista para la primera escala magisterial regulada en la ley 29.944, ley de reforma magisterial y su reglamento, decreto supremo 004-2013-ED. Y aquí hago un alto para entender qué es lo que siempre fue esta remuneración del auxiliar de educación. Estábamos juntos en la ley del profesorado, que fue derogada por la ley de reforma magisterial, pero en el aspecto remunerativo, esta ley dejó de lado los auxiliares de educación, se olvidó de los auxiliares de educación, porque cuando teníamos la ley del profesorado, cada vez que al docente se le aumentaba en su sueldo, en su remuneración, también se modificaba la remuneración del auxiliar de educación, cuando estábamos en el marco de la ley del profesorado 24029, modificada por ley 25212. Entonces, lo que planteamos aquí es retomar el espíritu y el fondo de lo que era la ley del profesorado, porque nos parece justo. Ya esta Comisión de Presupuesto, el Congreso de la República ha hecho un resarcimiento en este aspecto cuando se aprobó
el aumento correspondiente en la ley de presupuesto el 30 de noviembre de 2022, señalando una remuneración de 2.230 de los auxiliares de educación. La siguiente. El artículo 3 se refiere a la política remunerativa del auxiliar de educación contratado. El auxiliar de educación contratado percibe los siguientes conceptos. Remuneración mensual se otorga por el desempeño de la función de apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias. Asimismo, comprende las actividades extracurriculares complementarias, el trabajo con las familias y la comunidad y el apoyo al desarrollo de la institución educativa. La remuneración mensual del auxiliar de educación contratado es equivalente al 90% de la remuneración íntegra mensual prevista para la primera escala magisterial, regulada en la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 004-2013-ED. La modificatoria del artículo 5 se refiere a los montos, criterios y condiciones. Los montos, criterios y condiciones de los derechos y beneficios del auxiliar de educación nombrado y contratado establecidos en los artículos 2, 3 y 4 se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Educación a propuesta de este último, con excepción de los establecidos en los literales A, C y D del artículo 2 y los literales A, C y E del artículo 3. La siguiente. Y aquí sí quisiera precisar que hay un error porque es el artículo 4 y que lo vamos a corregir en la formalización del texto sustitutorio. Y hago un alto antes de plantear este texto sustitutorio para conocimiento de los congresistas. Lo que mencioné al inicio, la ley 31.451 publicada en el Peruano el miércoles 378, que es la ley que se publicó el 23 de diciembre del 2021, era la ley que permitió que los docentes de instituciones educativas públicas de educación básica y tecnoproductiva que estaban administradas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, que eran considerados dentro del decreto ley 276, pasen a la ley de reforma magisterial, que era la ley que les correspondía. Esta discriminación que data de más de 30 años se corrigió con esta ley 31.378 que el Congreso aprobó de manera mayoritaria en el Pleno. En este texto lo que buscamos es corregir ya no docentes, auxiliares de educación. Y presidente y congresista, lo que viene ocurriendo a fecha hoy es que los auxiliares de educación están considerados también en la 276 y otros regímenes laborales que no les corresponde, porque el auxiliar de educación de la institución educativa o el Colegio Guadalupe, Teresa González de Fani, San José de Lambayeque, Chiclayo, Independencia Americana de Arequipa y todos los colegios, ellos tienen su régimen laboral en la ley 30.493. Sin embargo, los auxiliares de educación de las instituciones educativas administradas por la Fuerza Aérea, por la Marina de Guerra, por el Ejército, por la Policía Nacional del Perú, no, ellos no están en la 30.493. Entonces, si aquí estamos buscando un beneficio para los auxiliares de educación, tiene que ser extensivo para ellos. Y la única forma es planteando lo que aquí señalo. Artículo 4, modificación del artículo 1 de la ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Se modifica el artículo 1 de la ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, en los siguientes términos. Artículo 1. Objeto y alcances de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la política remunerativa del auxiliar de educación nombrado y contratado que prestan servicios en las instituciones educativas públicas de educación básica, administradas por el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Es decir, no más discriminación con auxiliares de educación. La siguiente.
El nuevo texto sustitutorio de la disposición complementaria transitoria única, adecuación a la presente ley, está en los siguientes extremos. Los contratos de los auxiliares de educación nombrados y contratados, que por la reiterancia, que prestan servicios en las instituciones educativas públicas de educación básica administradas por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Interior, en el marco de la Ley 29.944, la Ley de Reforma Magisterial que corresponden al año 2023, se adecúan a lo dispuesto en la presente ley a partir del día siguiente de su publicación. Centralmente, esto es lo que queríamos señalar, culminando con este punto, como testificación de lo que viene haciendo el Congreso de la República. En el presente Congreso de la República, hasta 5 proyectos de ley han sido presentados por diversos congresistas que han abordado esta problemática del auxiliar de educación, ¿no? La Ley 31.390, la Ley 31.552, la Ley 31.638. Si referimos a la primera, ahí hemos acordado este Congreso de la República incorporar a los auxiliares de educación a la comunidad educativa, modificando esta Ley General de Educación, cosa que no se tenía en cuenta. La Ley 31.552 también ha hecho justicia con los auxiliares de educación porque hoy su CTS, su compensación de tiempo de servicios, se calcula en base a una remuneración íntegra mensual. Y la relevancia de lo que se está incorporando en este proyecto de ley es que el auxiliar de educación, por ejemplo, de una institución educativa administrada por la Fuerza Aérea del Perú, si cesa hoy día, no le calculan sobre una remuneración íntegra mensual. ¿Por qué? Porque no es parte de la Ley 30.493. Se le calcula como si fuera un trabajador de la 276. Y eso se tiene que corregir. La Ley 31.638, histórica para la familia de auxiliares de educación del Perú, es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, donde se aprobó que a partir de marzo 2023 la remuneración íntegra mensual del auxiliar de educación será igual a 2.230. Y de eso están gozando. Entonces, queremos concluir con esta última presentación, señalando la ubicación legal de los auxiliares de educación. El título 7º del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, Decreto Supremo 008-2014 Mineo, señala en su artículo 215 que el auxiliar de educación presta apoyo al docente de educación básica regular, niveles de inicial y secundaria, y algo que mencionaba hace un momento el gobernador de la región Libertad, educación especial. En educación especial también hay auxiliares de educación en sus niveles primarios y en las actividades formativas y disciplinarias, coadyuvando con la formación integral de los estudiantes conforme a las disposiciones de la presente norma. El artículo 222 acota, mediante una norma con rango de ley, que se aprobarán las remuneraciones, asignaciones y demás beneficios que corresponden al auxiliar de educación. Esta norma, que desarrolla el tema económico, no es otra que la Ley 30.493, que es la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, norma que el presente proyecto de ley busca modificar a fin que la remuneración de los auxiliares de educación guarde correspondencia y equivalencia con las escalas magisteriales previstas en la Ley 29.944. La siguiente. En este caso, la propuesta que consideramos cumple con los criterios de proporcionalidad, guardando una relación diferencial no asimétrica para que a los auxiliares de educación les corresponde el 90% de la RIN que perciben los docentes ubicados en la primera escala magisterial. Esta propuesta, además, tiene una ventaja adicional, dado que en caso se modifique el monto de las escalas al ser porcentual, también las remuneraciones íntegras mensuales de los auxiliares variarán proporcionalmente, como ocurría, reitero, con la ley del profesorado. Es decir, hasta antes del 2012, aumento a los docentes, aumento proporcional también a los auxiliares de educación. A partir del 2012, aumento a los docentes, 0 para los auxiliares de educación. Y en esa postergación han vivido hasta que este Congreso de la República, con la ley de presupuesto del 2023, ha podido en alguna medida aumentar la remuneración. Pero con esta ley lo que buscamos es retomar
esa situación de equidad y de justicia con ellos. Finalmente, análisis costo-beneficio. La presente iniciativa no genera ningún costo adicional al Estado, siendo que los gastos que exija serán asumidos por el propio presupuesto del Ministerio de Educación, en el entender que los derechos humanos, y uno de ellos, igualdad ante la ley y no discriminación, son los que guiarán el actual del Ministerio. La presente iniciativa legislativa está alineada a lo que dispone la Constitución Política del Perú, la legislación vigente concordante con las normas relacionadas al Estado de Derecho y jerarquía de leyes. Vinculación con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y la agenda legislativa. El presente proyecto de ley se vincula con las siguientes políticas de Estado: promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Solo concluir, presidente, señalando, así como en su momento la ley 31.378 terminó con esa injusticia con los docentes del sector de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, hoy queremos que también concluyamos con esta postergación de los auxiliares de educación en esa situación de congelamiento de su remuneración, pero también colateral, acabemos con la discriminación de los auxiliares de educación de instituciones educativas públicas del Estado, que son administradas por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior. Dicho esto, agradezco vuestra atención y esperamos que siga el procedimiento parlamentario correspondiente y se dé la elaboración del dictamen para su correspondiente votación.